tal, mi querida gente? Dios me les bendiga. Estamos haciendo un nuevo video en esta serie titulado sobre el Espíritu Santo. El día de hoy vamos a ver el video que se llama El Ministerio del Espíritu Santo como el otro Consolador. Vimos en el primer video la personalidad del Espíritu Santo. Vimos las cualidades y los elementos de la personalidad del Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie muy hermosa. Así que, mi hermano, si todavía no te has suscrito a este canal, pues te invito, mi hermano, a que te suscribas. Suscríbete a mi canal, así me estarás ayudando. También comparte, dale like, déjame un mensaje. Si estos videos te ayudan y te edifican. Soy el pastor Luis Enrique y esto es tu canal cristiano. Cristo es el fundamento seguro. Comparte y sin más, vamos a proseguir en este video titulado El Ministerio del Espíritu Santo como el otro Consolador. Bien, vimos en el primer video que el Espíritu Santo es una persona divina y santa. El Espíritu Santo es una persona, como dijimos, no porque tenga un cuerpo o porque posea un cuerpo material, sino Él es una persona porque posee todos los elementos de una persona, posee todos los elementos y las cualidades de una persona. Él tiene su propia personalidad. También las escrituras pues nos revelan el trato que Él recibe como esa persona, siendo una persona como lo presenta las Santas Escrituras y como lo presentó el mismo Señor Jesucristo, pues Él está sujeto a recibir ese trato. También pues el Espíritu Santo posee su propia identidad, es llamado el Consolador, que significa el ayudante, el consejero, el abogado defensor, el representante, y tiene muchas características más que hemos visto en el primer video que los distinguen de cualquier sujeto o ser inanimado. En Juan 14:26, Jesús dice: el Espíritu Santo vendrá y les ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Este versículo es un versículo muy específico y nos enseña específicamente lo que vendría a ser el Espíritu Santo como el otro Consolador. El ministerio específico que vendría a ser Él era justamente a tomar el lugar de Jesucristo, como ese otro Consolador, como ese otro ser que estaría por Jesucristo para tomar el lugar de nuestro Señor Jesucristo, para guiar a la iglesia, para animar y justamente para tomar el mismo rol que tenía el Señor Jesucristo en la guianza de los discípulos y en este caso ya con el Espíritu Santo en la guianza y en la dirección de la iglesia naciente en Pentecostés. Vemos que una de las primeras cosas que venía a hacer el Espíritu Santo en la iglesia naciente era justamente a tomar el lugar de Jesucristo como el otro Consolador, a guiar a su iglesia, a estar al frente. Pero también dice el versículo mismo 26, dice: el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado, refiriéndose a Jesús. El Espíritu Santo vendría justamente a tomar ese mismo lugar de maestro, de enseñador. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, durante sus 3 años y medio que estuvo con los discípulos, Él les enseñó. Él los capacitó, los envió. Él fue su maestro. Por eso Él se llamaba el Señor, el Maestro, y muchos le decían Rabí, maestro, porque Él fue efectivamente el maestro. Pero ahora, cuando Él se iba, dejaría otro maestro, otro ayudante, que les enseñaría y les recordaría las palabras que Él mismo dijo, y este era el Espíritu Santo. También hay en Juan 14, el versículo 16, nuevamente dice: yo le pediré a Dios el Padre y que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Nuevamente vemos el ayudante
el Consolador, ese ser que estaría ahí como consejero, como defensor, como representante, como abogado. Ese era el Espíritu Santo que vendría a tomar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. También el Espíritu Santo vendría a guiar a la iglesia naciente de Pentecostés, tal como lo leemos en Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nuevamente, el Espíritu Santo, dice Jesús, que vendría a guiar a la iglesia naciente de Pentecostés. Al ser una persona Jesucristo, irse al cielo tendría que enviar otra persona, es decir, otro consolador de la misma naturaleza, de las mismas cualidades, de la misma esencia o divinidad como lo era Jesús. Y este consolador pues tendría las mismas cualidades primero de guiarlos a la verdad. Es decir, Él guiaría a toda persona a Jesucristo, porque Él es la verdad y la salvación. Como dice nuevamente, también el Espíritu Santo se llama el Espíritu de verdad, porque es el Espíritu Santo que hablaría solo la verdad. Y Él tenía esa cualidad de hablar, por eso creemos que el Espíritu Santo es una persona, porque no hablará por su propia cuenta, y también tenía la cualidad de oír el Espíritu Santo. Lo que decía el Padre y lo que decía el Hijo en un solo consenso, la Trinidad de Dios. Y Él vendría, dice Jesús, y haría saber las cosas que vendrían más adelante. Por eso el Espíritu Santo vendría, en segundo lugar, a guiar a la iglesia naciente a toda la verdad. Y por medio también de la predicación de los apóstoles, el Espíritu Santo seguiría transmitiendo el mismo mensaje de Jesús, es decir, el arrepentimiento y la salvación, tal como dice el libro de Juan 16, verso 7. Pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Note lo que dice el 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo, por medio de la predicación del Evangelio, por medio de los discípulos, apóstoles y los creyentes, seguiría haciendo el mismo ministerio de Jesús, es decir, convencer al pecador, salvar a las personas por medio de la predicación del Evangelio. Por eso el Espíritu vendría a guiar a la iglesia naciente y a actuar poderosamente por medio de sus apóstoles. Una tercera cosa que haría el Espíritu Santo en su ministerio, al principio, cuando vino a tomar el lugar de Jesús, era también que equiparía a los discípulos para el ministerio, tal como lo hizo el Señor Jesucristo también cuando estuvo aquí, como lo leemos en Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y no os dañará. Esto le dijo Jesús y le dio potestad y le dio autoridad a sus discípulos, los preparó, los equipó para enviarlos a predicar el Evangelio. De la misma manera, el Espíritu Santo también vendría a equipar a sus discípulos para que ellos tuvieran así un ministerio efectivo, tal como hizo Jesús cuando estaba presente. Lo leemos en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 8 y versículo 11. Leemos en el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Vemos que el Espíritu Santo aquí, según su voluntad, reparte, equipa. En el versículo número 11 también leemos, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vemos nuevamente la voluntad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce a cada persona y sabe
la manera de cómo equiparla. Por eso en este contexto vemos los dones espirituales. Los dones espirituales que el Espíritu Santo, según su voluntad, entrega y da a cada ser humano para que el ministerio en la iglesia sea un ministerio poderoso, sea un ministerio eficaz. Asimismo, el Espíritu Santo vendría a equipar a la iglesia naciente, a los discípulos, a todo creyente, para tener un ministerio muy poderoso, efectivo y productivo en esta iglesia naciente que nacería en Pentecostés, que Jesucristo ya la había edificado y que el Espíritu Santo vendría a tomar las riendas y la dirección de la iglesia naciente. Vemos ya después que viene el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo comienza a tomar la tutela de la iglesia naciente, y él escoge, leemos en el libro de los Hechos, que él pide a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Dice que él los ha llamado, es decir, para el ministerio que el Espíritu Santo los llamaba, es decir, a ser misioneros, a ser evangelistas y llevar la palabra a todas partes, tal como lo hizo el apóstol Pablo, Bernabé, Silas, que fueron apóstoles escogidos por el Espíritu Santo para proclamar el evangelio. Y también vemos la participación del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 28, lo cual leemos y dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Vemos que primeramente el Espíritu Santo se le toma el parecer, y él es a quien le parece bien, y luego dice también a nosotros, dicen los discípulos. Vemos nuevamente la participación activa al frente de la iglesia, porque el Espíritu Santo estaba ya en su ministerio como el otro Consolador, quien vendría a tomar el lugar de Jesús en la iglesia naciente y hacer la obra por medio de los discípulos, hacer la obra eficaz por medio también de los demás creyentes, porque el Espíritu Santo es ese Consolador que guía, que capacita y que siempre hará la misma obra de Jesucristo. Si este video te edifica, déjame un comentario, recuerda suscríbete y recuerda que Jesucristo es el fundamento seguro.